¿Dónde estás, chula? Sí. Porque déjame decirte ¿Dónde que está? este Haciendo es pedo números tuyo. alegres con la sobrerepresentación. Sí, este es pedo tuyo, de nadie más. Es una infiltración al suelo mexicano que tú tenías que estar respondiendo. Y para variar, te haces pendeja y te dedicas a... Sí, perdóname. Bueno, así quiero decirlo yo, ya no seas... Ya. Se está haciendo pendeja porque no está metida en lo que se debe meter, porque ya está preparando su salida para ser presidenta de Morena. Y le vale madre lo que está pasando en México. Ese es el tema, Javier. Mira, hoy en la mañana Germán Martínez, no sé si lo escucharon, estaba refiriéndose con Ciro a la reforma que se hizo a la Ley de Seguridad Nacional, una reforma que promovió Morena y que y sobre todo al artículo 74 de esta ley. Fíjate lo que dice. A ver, dice: cuando se compruebe que un gobierno extranjero, por conducto de sus agentes, incite o promueva la comisión de los delitos consistentes en el cohecho, la privación ilegal de la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado, el Estado mexicano suspenderá la ejecución de los convenios de cooperación bilateral de que se trate. A ver, pero aquí tenemos al gobierno mexicano en un absoluto silencio. Es decir, ¿dónde está esa defensa? A ver, ¿dónde está esa defensa de la soberanía nacional? No, pero yo te tengo una pregunta. ¿Por qué el silencio? Es que esa es la pregunta correcta. Se llevaron a dos cabezas del cartel número 1 de México y hay silencio. Por dos razones. ¿Por qué? Porque hubo una sustracción. Aquí hubo una sustracción. Es decir, en tal caso... entraron los gringos y sobres. O, como bien dice Javier, a lo mejor esto fue pactado, pero de cualquier manera, ¿cómo es posible que el Estado mexicano no haya tenido información? Esto quiere decir también que hay un presidente que dice saberlo y conocerlo todo, resulta que no tenía ni la menor idea, y no tiene la menor idea de cómo vinieron y sacaron al Mayo Zambada de aquí. Porque además ayer sale Alfonso Durazo diciendo el que es ese, que una personalidad arrogante. Alfonso Durazo se llama. ¿El gobernador? Sí, el gobernador. El simpatías. El simpatías. ¿Qué personalidad tan arrolladora del gobernador? A su madre, cabrón. Bueno, y sale diciendo que él no tiene reportes de que haya despegado ninguna aeronave de Hermosillo, Sonora. Entonces, o sea, no solamente no dan información, se cruza la información entre Rosa Isela Rodríguez, lo que está diciendo el gobernador de Sonora, que fue, por cierto, el primer secretario de Seguridad Pública en el gobierno de López Obrador, ¿Cómo es posible que estaban ofreciendo en Estados Unidos $12 millones por información sobre el paradero del Mayo Zambada? Y aquí nunca dijimos, esta boca es mía. ¿Tú crees que no sabían los servicios de inteligencia dónde estaba el Mayo Zambada? Fíjate la cantidad de contradicciones, fíjate la cantidad de inconsistencias. Efectivamente, después de que Rosa Isela habló de un tipo de aeronave, del pobre empresario gringo. De un empresario que dijo que había salido de Hermosillo, ahora resulta que el mismo gobernador de Sonora dice que de Hermosillo no salió absolutamente nadie. Luego el empresario... Y sí salió de Hermosillo, porque el empresario vuela de Nuevo México a Hermosillo para ir a cazar. Claro. Nada más que el empresario dijo una cosa, dijo efectivamente, yo vi mi avión, o vi algo como mi avión, pero con una matrícula distinta a la mía. Entonces, bueno, a ver, ahí hay cosas muy extrañas, que el gobierno mexicano no ha sido capaz de aclarar. Y el tema es de que ni siquiera, a ver, pudo haber ocurrido por lo que ocurrió. A lo mejor no se dio cuenta, pero ni siquiera han tenido la habilidad de cubrir inteligentemente ese vacío. Porque el gobierno mexicano lo que dio a haber hecho, oye, cuando menos, caray, no estuvimos enterados, aquí vamos a ver qué pasó. Pero qué bueno que se detuvo a uno de los delincuentes más violentos del crimen organizado. A ver, yo te voy a agregar algo. ¿Cómo se llama la cara bonita de la secretaria de Gobernación? Rosa María del Carmen. Esa. ¿Dónde estás, chula? Sí. Porque déjame decirte que este haciendo es pedo números tuyo. alegres con la sobrerepresentación. Sí, este es pedo tuyo, de nadie más. Es una infiltración al suelo mexicano que tú tenías que estar respondiendo. Y para variar, te haces pendeja y te dedicas a... Sí, perdóname. Bueno, así quiero decirlo yo, ya no seas... Ya. Se está haciendo pendeja porque no está metida en lo que se debe meter,
porque ya está preparando su salida para ser presidenta de Morena. Y le vale madres lo que está pasando en México. Pero a ver, la Secretaría de Gobernación no se mueve sola, no decide sola. No, bueno. ¿Qué debió de haber pasado? Por cierto, el nombre de quien están ustedes comentando, como lo dijo la secretaria de Seguridad Pública, Rosicela Rodríguez, el plan de vuelo indica un piloto a bordo de nombre Larry Curtis Parker, con la licencia respectiva. Ese es el empresario. Ese es el empresario, pero lo ponen en la mañanera, revelando datos personales, pero además con falsedad. O sea, el peor de los mundos. Revelas mi nombre, hablas de una aeronave que no es la mía, me pones en riesgo de que me maten, porque entonces puede haber represalias contra mí, porque tú estás siendo absolutamente indiscreta con esta información, que además es falsa, ¿ok? ¿Qué debió de haber pasado el viernes? Si me preguntas tú. Si yo fuera asesor del presidente, vamos a entrar a la mañanera del viernes, pero tienes notición del jueves, y dices, oye, ¿qué información tenemos? Cero. ¿Sabes qué? No hay conferencia de prensa mañanera. Y vamos a decir que ¿por qué? Porque el presidente está encerrado en su gabinete de seguridad, analizando todos los hechos, minuto a minuto, y que una vez que tengamos información, el propio presidente o la secretaria de Seguridad o la secretaria de Gobernación o todos van a salir a dar una explicación al pueblo mexicano. Yo no hubiera salido el viernes a hacer el ridículo que hicieron, salieron nada más a poner su cara de what. Mira. Tienes razón, yo hubiera dicho lo mismo. ¿Verdad? Siguen en sesión de seguridad. Siguen en sesión. A ver, tema es suficientemente grave y todo el mundo lo hubiera entendido. Tienes razón. No sales a la mañanera. Tienes razón. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Aquí, finalmente, hay más preguntas que respuestas. Claro. Enormes preguntas. Y yo te diría que si tienes que salir, cuando menos... ¿Con algo? Sí, claro. Pero cuando menos, caray, reconoce que se trató de un golpe magistral a un núcleo del crimen organizado. Sí. Es decir, a ver, dejemos sentado cuando menos que yo no soy un cómplice, cuando menos que no soy omiso, cuando menos que yo como gobierno no estoy para la impunidad, que no los estoy protegiendo. Caray, cuando menos da ese mensaje. Pero por supuesto al presidente lo que más le preocupa es quedar bien con esos grupos. Con esos grupos, ¿no? Para decir, señores, pero es que el presidente es la hora en que no sabe si esos grupos, por voluntad propia, se entregaron a las autoridades de Estados Unidos, que le tienen más confianza, o si vinieron por ellos, y entonces fue una intromisión en suelo mexicano de una vulneración a nuestra soberanía nacional. Bueno, no tienen esa información y por eso no se pueden pronunciar, porque no tienen la menor idea de lo que ocurrió. Ahora, yo te voy a decir es gravísimo. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Quienes sí estuvieron desde un primer día perfectamente seguros de la trascendencia de la detención de Mayo, fueron los 3 más importantes funcionarios norteamericanos en materia de seguridad. Desde el secretario de Estado, el encargado de la seguridad, la encargada del tema de control de drogas. Además dijeron perfectamente, es decir, esto fue un golpe a un criminal. ¿Tú te acuerdas que pues en esa conferencia de prensa que se da muy temprano, se da desde el jueves un anuncio y el viernes ya vinieron muchos más comunicados, pero se le adjudica al FBI, a la agencia, al FBI y al Homeland Security, el haber logrado esta captura? Hablan así, no dicen una sola vez la palabra cooperación, colaboración, entendimiento, comunicación con México. No mencionan a nuestro gobierno. Es decir, fue totalmente ajeno u omiso, y fue o por complicidad o porque simplemente ya no le tienen confianza. Ya no le tienen confianza. Decir, compadre, yo ya no te voy a avisar nada, porque eres capaz de darle el pitazo. Si yo te aviso, oye, voy a entrar por este cabrón, le dan el pitazo para que se esconda, Entonces, ni siquiera nos tienen ya esa confianza. Ahora, ¿cuál es la segunda parte de esta película? Inicia hoy, Ahora, fíjate. Cuando comparezca ya en su primera audiencia el Mayo Zambada. Y si empieza a soltar sopa, oye, en 50 años que tuvo de liderazgo en el cártel de Sinaloa, ¿sabes todo lo que él conoce? Por eso, tu percepción es que sí va de testigo protegido a soltar la sopa. Sí, yo creo que sí. Yo creo que este testigo protegido también para atención médica, y está muy grande y está muy enfermo. Sí. Para proteger a su familia. Sí. Y para decir, ahí muere. Y háganse bolas a ver qué queda del cártel de Sinaloa. Porque, ¿cuánta gente mandó
¿Cuántos elementos de la Guardia Nacional pero él ya no operaba? A ver. mandó México a Sinaloa al día siguiente? Mira, todos. Pero Todos. te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Precisamente porque si de algo debe de estar preocupado López Obrador es la guerra intestina Exacto. que puede provocar esto. Hubo una señal. Hay un reacomodo. Hubo una señal terrible. La profanación ¿Cómo de no? la tumba de los familiares de Dámaso López. Y ayer regresaron, ¿sabes? Claro, Lo dejaron en ruinas. Claro, que fue el líder, Dámaso, que el llamado licenciado, es el líder que heredó el liderazgo del cártel de Sinaloa a partir de que el Chapo fue detenido. Entonces, y que además, según entiendo y según se dice, este nombramiento no dejó contento a la familia del Chapo, a los hijos del Chapo. Ahí hay un enfrentamiento entre familias. Sí. Entonces, fíjate lo que significa. Esta profanación de la tumba se hizo 4 días después de la detención del Mayo. Sí. Entonces, el tipo, por eso mandó a toda esta cantidad Sí, porque sabe que va a haber un reacomodo. elementos. Va a haber ahí puede haber una guerra muy sangrienta. Pero mira, a propósito de lo que decías de la falta de confianza por parte de Estados Unidos en México. Fíjate nada más la nota, dolorosa nota que aparece hoy en la jornada. Exhiben a elementos de la Guardia Nacional con una millonada. Soldados, elementos de la Guardia Nacional, 4 elementos de la Guardia Nacional, fueron sorprendidos con más de $1 millón en efectivo, dinero que tenían escondido en maletas y uniformes. $45,000. Nada más está claro una cosa. Los tenían en dólares. ¿Te das cuenta? Nada más está claro una cosa. No fue la jornada, fue el Reforma. Perdón, Reforma, pero dije la jornada. Sí, No. ya veo a la jornada. Ya Veo a la jornada publicando una cosa Sí, yo así. también. Estaba pensando en la jornada porque al rato vamos a hablar. Sí, vamos a hablar de la jornada porque ahí Pero aparece. no, Reforma, fue efectivamente Reforma. Fue Reforma y están las fotos de toda la lana en dólares y tal. Agentes de la Guardia sorprendidos en Tepatitlán, Jalisco, con casi Así es. $50,000 y $160,000 en efectivo. Sí, Efectivo. sí, sí. Entonces, Fue bueno. Guardia Nacional. Ahora, ¿y qué ha dicho? ¿Pero qué se ha dicho? Que la Guardia Nacional tiene que ser adscrita a la Sedena ¿Ah, sí? precisamente para evitar su Sí, corrupción. su corrupción. Pues en este momento depende de Sedena. No, a ver, ¿te acuerdas que la resolución de la Corte fue, si bien administrativamente está en la Secretaría de Defensa Nacional, a partir del primer día del 2024 tiene que estar de regreso en la Secretaría de Seguridad Sí, Pública? claro. ¿Obedecieron? Finalmente está militarizada. Está militarizada completamente. ¿Y qué ha garantizado No, eso? no. Y la pregunta es, si van a insistir para que ahora sí modifiquen el artículo 21 constitucional, si tienen, ahorita también vamos a hablar de eso, porque ya Tadei está perfilando A eso cuál va a voy. ser la posición del INE. Bueno, por lo menos de su presidencia. Yo la pregunta que hago, ¿para qué van a querer una Secretaría de Seguridad Pública si no vas a tener ni Guardia Nacional, no vas a tener, o sea, Harfuch va a estar sin manos y sin piernas. o sea, ¿para qué vas a tener? Y lo que vas a tener en inteligencia, te matan a tu mano derecha. Sí. Y que no sabemos al día de hoy por qué carajos fue. Juanito, No sé si está muy feo esto. a ver, tienes 2 videos, me dijiste, ¿no? De la Sócrates del siglo XXI, Lenia Batres, De ¿no? Lenia Batres. Ah, es una maravilla. ¿Cuáles son, Juan? Cuando dice el artículo que no existe Sí. y el helicóptero de la Guardia Nacional en San Luis. Ah, bueno, pues vamos primero con clase de Derecho. Sí. Y por favor, les tengo una mala noticia. Javier Lozano lo acaban de correr y le dan su puesto a Lenia Batres. En la libre de derecho. En la libre de Derecho. Perdónenme, alumnos, que yo siempre les dije que nada más la Constitución tenía 136 artículos. Me equivoqué. Escuchemos Vamos a la escuchar genia. Lenia. Sino de más de 700 altos funcionarios del Poder Judicial que actualmente perciben remuneraciones por encima del límite establecido en el artículo 197. Exorbitante nepotismo, ausencia de 197. O sea, Artículo 197. sí, Sí, ¿y en qué trabaja? es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A chingar, pues sí se ve Ahora, más que ¿quién? tú. O sea, 197. Yo me quedé en 136, cabrón. Por eso. No, está haciendo el hazmerreír. Oye, pero ¿de qué está hablando? ¿Está hablando del Está nepotismo? hablando. Ah, sí, por cierto. Luego habló del nepotismo, pues, pero si achú. Iba a hablar- Ahí lo tienes, Juan, lo del nepotismo. Pero A no, ver, pero a no, ver, lo- no, pero no, no no, no lo lo dice ahí. dijo. Pero lo cortaste. Sí, no, ahorita lo buscamos. Búscalo, Órale, búscalo. porque además habló de eso.
Habló del artículo 197 por cuanto hace funcionarios del Poder Judicial que ganan más que el presidente y que no sé cuántas cosas. No hay tabla del artículo 197. La Constitución mexicana tiene solo 136 artículos. Grandísima ignorante. Y luego criticó el nepotismo, pero si Achú, ayer el duende preguntón con Carlos Loret, estaba diciendo, oíla, pero si toda la familia Batres está repartida metidísima en toda la administración pública. Fíjate, hagamos un pequeño recorrido. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sí. Lenia Batres, hermana de Martí Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impuesta por el señor presidente. La ministra de la del Puebla, primera vez que le impone el presidente de la República. Valentina Batres, legisladora por Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Pero sigamos a propósito de la que tú mencionas con frecuencia, Luisa María Alcalde. Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación, fue secretaria del Trabajo y futura dirigente nacional de Morena, también impuesta por López Obrador. ¿Quién es Luisa María Alcalde? Es hija de Berta Luján, quien es una de las mujeres más cercanas a López Obrador, actual funcionaria de Morena. Sigamos. Berta Alcalde Luján, hermana de Luisa María Alcalde, hija de Berta Luján, ha sido jefa de la oficina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero vamos más para allá. Ahorita es directora del ISSSTE. Y directora del ISSSTE. Y vamos más para allá. Tania Tiscareño Luján. ¿Quién es Tania Tiscareño Luján? Prima de Luisa María Alcalde, sobrina de Berta Luján. Pero estás equivocando. Y el fiscal cúspide. No, pero el fiscal cúspide, el papá de la criatura de Lenia Batres. Bueno, pero es que estás equivocada. Ulises Lara. Ulises Lara. Claro. Estás Era equivocada. pareja de Lenia y